Se me ha puesto la mano y tal, ha estado un rato conmigo ahí y ya no me duele. Yo no quería estar en la piel de que está en la cabeza. Yo tampoco. Vale, o sea, Yo no lo- porque lo de vibrar también es relativo, aunque creo en ello. Y con eso, simplemente eres mucho más consciente de tu postura corporal. Cambia todo. Y yo he sido súper escéptico siempre, hasta que tuve un profesor de un máster de posturología. Además, el hecho de apretar mandíbula lo hacemos de manera involuntaria, en muchos casos. Y realmente cuando estamos con el móvil estamos en esta postura, ¿vale? Con el cuello muy adelantado, con mandíbula además anteriorizada. Están bordeando la barrera entre el osteópata y el sicario. Porque con el cariño y la intención que tú le vas a dar ese masaje a tu hijo, cuando hablamos de esto hablamos de física cuántica, no estoy hablando de cualquier cosa. Cualquier traumatólogo te va a decir que lo que está haciendo Es peligroso. puede ser peligroso. ¡Oh! Perfecto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Proyecto Reset. Hoy tenemos con nosotros en casa a una persona que ya es como de la familia, un amigo al que le tenemos muchísimo cariño. Es osteópata infantil y experto en posturología. Con todos vosotros, Carlos. Muy buenas, ¿qué tal estás? Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? Es un placer tenerte aquí con nosotros. Vamos a intentar aprender muchísimo contigo. Lo primero que queremos saber es, de forma sencilla, ¿qué es la osteopatía? Vale. Es una pregunta que suelen hacer mucho, sobre todo en clínica, ¿vale? Cuando estamos en la consulta no lo suelen hacer mucho. La osteopatía, sobre todo, es una técnica holística, se puede definir como tal, que engloba tanto cuerpo como mente e incluso espíritu. ¿Qué quiere decir? A nivel espiritual no es que trabajemos el espíritu con la persona, pero sí es verdad que contemplamos que hay factores que pueden en este caso también alterar, como puedan ser factores físicos, mentales o incluso emocionales que trascienden un poquito más. Esa sería más o menos la definición que podríamos encontrar de Andrew Taylor Steele, que es el que la fundó en 1880 más o menos, en Estados Unidos. Está muy bien. A mí me gustaría saber, porque, o sea, la osteopatía está muy bien, pero me gustaría saber más bien cuál es la diferencia que hay entre osteopatía y fisioterapia. Vale, correcto. Mira, la osteopatía y la fisioterapia comparten muchas técnicas que se utilizan en la propia clínica. De hecho, nosotros trabajamos con el compañero que yo tengo en clínica, en este caso es osteopata y fisioterapeuta, y compartimos muchas técnicas, pero sobre todo es el enfoque, quizá lo que más diferencia, ¿vale? Con un fisioterapeuta va a tener un enfoque mucho más rehabilitador, mucho más clínico a la hora de la lesión del músculo, y con un osteópata vamos a contemplar otros factores externos, quizá un poquito más globales, como puedan ser no solo a nivel muscular, sino a nivel estructural, ¿vale? Una estructura que no esté bien colocada, como puede ser, no sé, una muñeca que esté un poquito abierta, o un tobillo con un esguince de tobillo que va a generar una lesión, pero también vamos a trabajar a nivel visceral, con el diafragma y con las vísceras, que tienen mucho que ver, y a nivel craneal también, pues para otro tipo de dolencias, como pueden ser migrañas, dolores de cabeza y todo ese tipo de cosillas. Wow. Entonces, se diferencian un poquito, sobre todo en eso. O sea, la osteopatía se podría decir que es muchísimo más completa que la fisioterapia. A ver, eso no nos gusta decirlo a los osteópatas realmente, pero no es que sea más completa, sino que tiene una utilidad muy definida, ¿vale? O sea, al final, digamos, yo prefiero trabajar de manera transversal. Al final la fisioterapia va a generar una rehabilitación, una redactación, algo que no llega al propio osteópata. ¿Son complementarias entonces? Correcto. Y son mucho más complementarias. Al final creo que lo importante es poner al paciente en el centro. Y si tú das un servicio de fisioterapia y de osteopatía, se pueden complementar muy Pero bien. sí que a veces puede haber una lucha de egos ahí en cuestión de, bueno, Correcto, la sí. fisioterapia mejor, porque tal, o la osteopatía. Sí, nos encontramos que en este caso la fisioterapia en este caso está arreglada como estudios universitarios, ¿vale? Como tal, la osteopatía también, pero a nivel privado solo. A nivel público no está arreglada como tal, por lo menos en España. Sin embargo, sí que está reconocida en la mayoría de los países de la Unión Europea. La fisioterapia también, pero la osteopatía en España no está tan asentada o reglada en esos estudios. Sí que es verdad que, por ejemplo, yo pertenezco al registro oficial de osteópatas, bueno, en este caso, no, en este caso sería OCOE, perdón, porque el otro es otro registro que hay, que se unifican todos, y están pidiendo eso, que se regule para que pueda haber osteópatas en los centros sanitarios y tal. Pero bueno, actualmente la osteopatía se puede cursar de dos maneras, por estudios privados, en este caso por universidad, o como máster de fisioterapia, que serían 2 años. Pero ya te digo, sí hay conflicto, pero también viene más con el interés generado por otro tipo de intereses de escuelas,
de estamentos o de competencias. Realmente, para mí no hay competencia ninguna porque creo que más hay sinergias que competencia, ¿vale? Sí. Prefiero vivir así, Mejor, mucho con ese mejor. rollo. Entonces, Carlos, tú ves el cuerpo como algo físico, espiritual y emocional. ¿Y Correcto. cómo se traduce eso en la práctica? Vale. Es una buena pregunta porque realmente... Muchas gracias. Ven. Claro, es que al estar empezando en todo esto Claro, somos muy agradecidos. claro, No, que es lo que se es agradece mucho. espectacular, o sea, preguntas muy concisas al grano, no me dejáis que dude. No, realmente el enfoque que tiene la propia osteopatía, os voy a poner un ejemplo así breve para que lo podáis entender, yo creo que es más sencillo. Por ejemplo, tú tienes un problema de mucho estrés en el trabajo, ¿vale? Tienes mucho estrés en el trabajo. Fran, sé que me comentaba antes que tenía bastante estrés en el trabajo, es un tío muy estresado. Sí, ¿Sabes que sí? tiene mucho. ¿Vale? Y entonces eso se puede somatizar en tu cuerpo. Eso estamos siempre de acuerdo de que el estrés se somatiza en el cuerpo. Antiguamente el médico te decía, no, eso es de la cabeza. Tú, el cuerpo, las dolencias son de otro lado. Ahora ya se contemplan más de otra manera. Sí. Entonces, cuando tú tienes un tema emocional, se va a somatizar y va a condicionar tu postura y tu cuerpo. ¿Vale? Va a condicionar tu proceso metabólico y ese pensamiento o ese nivel de estrés va a generar un proceso físico que se va a materializar en tu cuerpo. Va a ser el nivel de cortisol, va a bajar ciertas hormonas, como en este caso la dopamina, ciertas hormonas van a bajar y van a subir otras. Eso va a generar que te encuentres más acelerado, tu respiración sea más rápida e incluso que tu postura corporal cambie, que es a lo que voy. Tú, una persona que ves que esté triste, ¿vale? La puedes identificar por la calle, vas caminando y ves una persona por la calle, está triste y tal, y está en una actitud sujetando la cabeza, tal, y sabes que puede estar triste. Mira, esa persona está triste, sin haber hablado con ella y sin conocerla. O puedes ver a Cristiano Ronaldo, que va a tener una falta en el Bernabéu, coloca las manos en la cintura y su actitud corporal es completamente distinta. En este caso es eufórico, ¿vale? Entonces entendemos que la emoción condiciona nuestro físico, ¿vale? A mí una de las cosas que me gusta contemplar, que me gusta transmitir a los pacientes es que es bidireccional. No solo la mente controla el cuerpo, sino que el cuerpo puede controlar la mente. ¿Vale? Entonces ya estamos empezando a implicar un poquito más allá todo lo que estamos hablando. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, a nivel de neurociencia, no sé si lo sabéis, hay varios estudios, pero hay uno que es muy llamativo, que habla de que si tú te miras durante 10 segundos ante un espejo, ¿vale? Sonriendo, tu estado de ánimo va a cambiar inmediatamente, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nuestro cerebro es capaz de interpretar, pero no de leer realmente lo que está ocurriendo. Él solo interpreta que tu musculatura está en sonrisa, ve una imagen la cual es una postura relajada y empieza a generar de repente dopamina. Sí. Por Y lo endorfina. tanto, podría ser incluso una terapia hacer ese ejercicio de vez en cuando y todo. Claro, tú vas a poder controlar tu estado de ánimo. O sea, me refiero, al final, no de una manera súper fuerte, pero sí que a nivel de neurociencia somos conscientes de que no solo con nuestro, digamos, actitud corporal podemos cambiar nuestro estado de ánimo, ¿vale? Yo me pongo mucho más recto y mantengo esa postura, mi cuerpo va a detectar tiene muchos neurotransmisores, muchos sensores, va a detectar que estoy mucho más erguido o que incluso estoy eufórico, con lo cual mi estado de ánimo cambia, ¿vale? Sí. Entonces, ese es uno de los factores. Si en este caso nosotros hablamos un poquito ya más profundo y podemos hablar de alma o de vibrar o de lo que tú quieras, evidentemente cuando tu actitud es mejor, tú vibras de otra manera, ¿vale? Transmites algo diferente. Con lo cual ya estamos cambiando todo. Si contemplamos esos tres factores, podemos llegar a interferir de alguna manera positiva, ¿vale? O quitar inercias. Sobre todo, a mí no me gusta que muchas veces dicen curar. Un osteópata no cura, un fisio no cura, ¿vale? El único que tiene capacidad de curar es el cuerpo de manera propia, ¿vale? Lo que es la manera que tiene él de curarse, ¿vale? De recuperar un equilibrio, y el médico que corta y pega, ¿vale? Nada más, no hay nadie más, ¿vale? De hecho, hay una broma que hago hasta a veces, que es que yo tengo un trato con la iglesia, porque mucha gente me llega y me dice, no, es que tú lo haces muy bien, o me has curado, me has hecho. Y yo digo, mira, yo tengo un trato con la iglesia, ¿vale? Digo, a ver, es muy sencillo. Digo, yo no hago milagros, digo, ellos no dan masajes, ¿vale? Digo, esa es la idea, ¿vale? La idea No es que hay intrusismo. no hay intrusismo, no hay tal. Entonces, la idea es esa, la idea es algo muy global, contemplar muchos factores, porque creo que si entendemos el cuerpo como un todo, podemos llegar a una solución mucho más rápida. Al final, el diagnóstico es lo vital.
Hoy estamos un poco nerviosos con la postura porque, claro, Sí. estamos delante tuya y verás que en algún momento nos relajamos, pero luego volvemos a ponernos otra vez bien para que no nos descañe en ese sentido. Suele producir ese efecto. Ya. Lo sabe, además lo sabe y va ahí. Hay un concepto que estuvimos comentando previo a quedar y realizar esta charla que nos llamó mucho la atención, que es la rueda de la vida, que es un concepto que además te gusta y te gusta comentarlo y explicarlo. Nos ha faltado una pizarra para poder hacerlo, pero sí que te vamos a pedir que, aunque no haya una pizarra, que cuentes a nuestros espectadores de qué va todo eso. Antes, queremos darte un regalo de nuestro patrocinador, ¿vale? Que es Rapid Dream Lab, que ha hecho esto para ti con todo su cariño. Así que aquí tienes. Vale. Muchísimas gracias. Madre mía, yo no me esperaba ya regalo y todo. Ya Así, venir es un regalo, pero esto ya así es, soltamos tensiones es y... espectacular. Oh. Oh, perfecto. Ah. Totalmente tiene todo el significado. Tiene todo el significado, oye. Qué Sí, bonito, ¿eh? nos ha venido bien para que explique. No tenemos, Sí, perfecto. no No, tenemos la pizarra, pero no tenemos la pizarra, pero tenemos algo muy visual, ¿vale? O sea, Exacto. me gusta mucho. Sí, a ver, la historia sobre todo del tema de la rueda de la vida, podemos encontrarlo en muchos sitios, ¿vale? Que se habla desde hace mucho tiempo, a nivel sobre todo de psicología, pues un poquito para no descuidar ciertas parcelas de la vida, ¿vale? A mí me llega el tema de la rueda de la vida hace ya por lo menos 8 años, ¿vale? En un lugar que creía que no iba a poderme ocurrir eso, pero es una charla de inversión financiera, ¿vale? Y cuando vamos a la charla de inversión financiera, uno va pensando en números, en invertir, en rentabilidad, en un montón de cosas, y de repente la persona que da la charla se desmarca que lo primero que tenemos que tener es equilibrar la rueda de la vida. Claro, capta nuestra atención allí brutal, ¿vale? Yo iba con mi mujer, había un amigo más por allí, y nos empieza a dibujar un círculo, y en este círculo lo divide en 6 partes. En algunos sitios se hacen 8, en otros se hacen 10. Y es como si fuesen los quesitos del trivial, ¿vale? En este caso, perfectamente se ven los distintos colores que representan cada una de las facetas que tiene. En este caso serían, mira, la vamos a leer para que la tengáis un poquito clara, ¿vale? Para mí la más importante, ¿vale? Sería, en este caso, los valores, el cómo se siente uno consigo mismo, ¿vale? Sus creencias, sus valores, su yo interior, ¿vale? Sería la que para mí estaría en la parte superior de eso. Tu creencia, pues hay mucha gente que hace una cruz de un dios, lo que quieras. El amor y tus relaciones personales, cuidando tu familia sería otra. En este caso, los amigos sería muy importante. El deporte sería muy importante. El trabajo y la economía, en este caso, tu economía, ¿vale? Tu economía que también estaría muy vinculada con el trabajo, ¿vale? Lo más importante de toda la rueda, porque depende de la persona, puede tener un poquito disperso qué mete en cada cosa. Lo más importante de todo, sobre todo para mí, es que estén equilibrados, ¿vale? Que el porcentaje de cada quesito sea el mismo o muy similar. ¿Por qué? Porque eso te va a dar un equilibrio. Si tú, por ejemplo, eres una persona que tienes descuidado un poquito la familia o que no tienes unas relaciones con tu familia muy positivas, ¿vale? Y la tienes muy grande en el trabajo, vas a ser una persona que vas a tener ciertas necesidades. O si eres una persona, por ejemplo, que para mí esto es una de las cosas que más me marcó, el dinero está en la parte superior, eso quiere decir que el dinero es tu Dios, donde estarían tus creencias, el resto de cosillas se van a resentir seguro, ¿vale? O amigos, todos tenemos algún amigo que ha dejado de lado al resto de amigos o la vida social, ¿vale? Eso te va a generar unas necesidades y una serie de problemáticas. Entonces, es una manera de autochequearte de cómo lo estás haciendo realmente y si hay algo que puedas mejorar, ¿vale? Mejorar podemos mejorar todos los días, pero que tengamos algo enfrente que nos haga de espejo, para mí me parece una herramienta brutal. Y el regalo es precioso, por cierto. Muchas gracias, con todo el cariño del mundo. pues No sé. más importante que la rueda que da la vida, yo creo que es algo que te pasó cuando tenías 17 años, que nos comentaste que como que llegaste a un sitio y te dijeron que tú no hayas estado allí por un dolor que ibas buscando, que te lo solucionaran, sino porque tenías que dedicarte a dar masajes. ¿Cómo te sentiste en ese momento cuando te dijeron eso? E incluso, ¿qué es lo que pensaste? Porque eso es lo que te iba a hacer cambiarte la vida. Y sin esperarlo, ¿no?
Correcto. O sea, al final os lo conté porque para mí es una de las experiencias más chocantes o que más me ha conectado conmigo mismo, ¿vale? Por el hecho de cómo ocurrió. Sí, realmente lo que pasó fue que yo estaba jugando al fútbol y tal, yo siempre he jugado al fútbol y bueno, competía y tal, pero bueno, ya estaba un poquito más tranquilo y me hizo un esguince de tobillo bastante severo. Entonces me habían tratado el esguince, pero no iba bien y de repente una persona, un amigo de mi cuñado, me lo encontré y me dijo, oye, tal, este chico te puede tratar y tal, que viene muy bien y tal. Digo, bueno, pues nada, cojo, pido cita, voy para allá, no le conocía de nada, Joseba se llamaba, bueno, se llama, creo, espero que sí, ¿vale? Y era osteópata y tal. Y entonces voy allí, entonces me empieza a tratar en la clínica, me siento con él y bueno, 10 minutillos, la verdad es que tiene unas manos, era vasco, tiene unas manos como, madre mía, qué daño hacía. Y entonces cuando me está tratando, a los 10 minutillos para, digo, uff, qué alivio, digo, ha parado, digo, fenomenal. Y entonces me dice, oye, ¿tú has dado masajes alguna vez y tal? Digo, yo no, yo estoy en bachillerato y tal, digo, no doy masajes y tal, en instituto. Ah, bueno, sigue. Y a los 2 minutos se vuelve a parar y me dice, pero en serio, ¿tú no has dado masajes nunca y tal? Digo, no. Digo, ¿pero por qué dices eso? Dice, no, porque tú te tienes que dedicar a esto. Digo, si no da masaje nunca, dice, no, es que tú no has venido aquí hoy por el tobillo, digo, tú has venido porque tienes que dedicarte a esto y tal. Total, que yo ya callado el resto de sesión, ni quejándome ni nada, ya me acojonó. Y dije, bueno, es algo que mentalmente me afectó. Dije, Muy claro. bueno, salí de allí, llegué a casa, se lo conté a mi madre, estuve hablando un ratillo con ella y tal. Y este muchacho me dijo, oye, tienes que ir a otro sitio a si quieres, que te depilen la pierna, dice, porque te voy a hacer un vendaje, dice, y vas a dar un montón el vendaje que te voy a hacer, si no, digo, vale, perfecto. Y entonces le pregunto a mi madre, digo, oye, ¿dónde puedo ir y tal? Me dice, vete al centro comercial este que está aquí al lado y tal. Voy al centro comercial, pido cita. Era una tipo franquicia, o sea que las personas que había allí rotaban muchísimo. Y entonces hay una mujer ahí. Esa mujer que me va a depilar, se tumba allí, o sea, me tumbo allí, me empieza a depilar la pierna y tal, y me dice al poquito tiempo, dice, oye, yo he hecho Reiki también y tal. ¿Te has hecho un esguince, no? Digo, sí, me he hecho un esguince y tal. Sigue callada, a los 5 minutos me dice, oye, ¿tú has dado masajes alguna vez? Digo, ya me pongo a mirar a los lados como si fuese cámara, como aquí, ¿sabes? Y digo, no puede ser esto. Digo, no, ¿por qué dices eso? Dice, no, porque tú has venido aquí hoy porque te tienes que dedicar a esto y tal. Digo, ¿pero en serio? ¿Por qué dices eso? Dice, no, porque tú tienes mucha energía, porque deberías hacer esto. Yo soy una persona bastante escéptica en el sentido de que lo que no veo no me lo creo, aunque ahora ya las vivencias que he tenido han cambiado muchísimo. Entonces salí de allí y lo hablé con mi madre y al poquito tiempo lo primero que hice fue que estaba estudiando y dije, me voy a hacer un curso de quiromasaje y voy a ver qué es eso y cómo puedo empezar y tal. Y ahí comenzó mi historia. Llegué, se me daba bien, me gustaba mucho y sentí que ese era mi sitio. Y ahora que ha pasado, porque claro, lo que cuenta es bastante increíble en el sentido que dices tú, joder, o sea, Dos personas no diferentes. me conocen de nada, Y dos personas verifiqué que no se conocían, por eso no Verifiqué. se conocen ellos, me dicen esto, me hablan de esto y luego me digo, no sé cuántos años llevas ya dedicándote a esto, pero 20, 25, los años que lleves. Y entonces, ahora que ha pasado todo ese tiempo, ¿cómo, o sea, qué percepción tienes de ese día, de ese momento? O sea, en qué hueco de tu vida metes eso? O sea, eso que pasó, qué explicación atribuyes? O sea, que no te queda otra cosa más que creer. No me queda otra cosa que convencerme de que, primero, hace mucho tiempo que sé que no lo sé todo, ¿vale? Que creo que es muy importante. Y lo segundo, que yo no le pueda buscar una explicación no quiere decir que no exista la explicación. Simplemente que hay cosas que no puedo controlar, pero es verdad que hace mucho tiempo que me dejo llevar, me dejo fluir. Sí, hay que escuchar al universo también, ¿vale? O sea, hay que escuchar las señales, las cosas, de cómo fluye todo. De si alguien te llega y te dice una cosa, yo creo que hay que prestar atención, ¿vale? O sea, hay un dicho árabe que dice que tenemos 2 orejas y una boca porque hay que escuchar el doble de lo que se habla. Entonces, creo que eso como filosofía creo que viene muy bien a lo largo de la vida. Aplicarlo también. Momento top en mi vida, sí, como anécdota sobre todo momento reset sería total, ¿vale? Momento reset segurísimo porque si no me hubiese pasado eso, no sería lo que soy ahora mismo, seguro.
Ya, es bastante impactante. Totalmente. Nosotros ya habíamos comentado algo, pero imagino que tú, Claro, yo que que no la lo había primera vez que escuchado. lo escuchas, o sea, es bastante Increíble, es impactante. increíble. Eh, También nos hablaste de que consideras que los hijos son un espejo donde mirarse y también a través de ello aprender ciertas cosas que nosotros tenemos y que no nos damos cuenta hasta que no las vemos reflejadas en ellos. O sea, ¿qué has sentido tú, por ejemplo, con tu hija? Correcto, yo con mi hija, cuando hablabas de momento top, por eso no quería decir, quería decir que era el momento más tal, porque para mí mi hija es mi momento top. O sea, el momento que nace mi hija, mi vida cambia en otro aspecto, en ser otro tipo de persona realmente. O sea, cuando te dicen eso de que un hijo cuando nace, tu vida deja de ser tu vida para ser otra vida diferente, yo la compro y es Absolutamente. perfecto, ¿vale? O sea, a mí me encanta el cambio. Pero sí que es verdad que eso, que mi hija yo creo que son nuestros maestros. O sea, realmente son nuestros maestros porque nos hacen de espejo. Entonces, realmente eh, relativizamos mucho más que es importante, que no cuando tu hija se enfada o quiere algo, tú eres capaz de hacer lo que haga falta para que se sienta bien, tus prioridades cambian. Y luego también ciertas actitudes o ciertas situaciones que ocurren te pueden llevar a darte cuenta que tú eras así, ¿vale? Entonces, cuando tú buscas explicación para tu hija, yo tengo un caso muy particular con mi hija, ¿vale? Mi hija, por suerte, está súper sana, está súper bien, pero tiene un rasgo de personalidad que no es más allá de un rasgo de personalidad, hay que nombrarlo bien, es paz, ¿vale? Es una persona altamente sensible. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ella era pequeña le costaba mucho que la vistiésemos, o costaba mucho que se pusiesen unas zapatillas nuevas, siempre quería llevar las mismas, o había fuegos artificiales y se ponía muy nerviosa, o veía una película que le daba un poco de miedo y ya enseguida generaba mucho miedo, ¿vale? Los PAS, las personas altamente sensibles, tienen ese tipo de capacidades. Y una vez que identificamos que mi hija era así, me di cuenta que yo era así, ¿vale? Porque en mi infancia yo me había reflejado que mi infancia era así, igual que la suya. Y lo que antes era algo negativo pasa a ser como que todo toma forma. Claro. Es algo que, claro, hasta que no sabemos y profundizamos un poco en qué es una persona paz, lo atribuimos eh, quizá de manera errónea a eso, a que simplemente puede ser muy quejica o que es muy miedosa y no se trata de eso, se trata de que tiene una alta sensibilidad y que recibe los estímulos de otra forma. Por ejemplo, eh, ¿en qué has percibido tú que eres una persona altamente sensible? Y también estás en la Asociación Murciana, ¿no? De Personas Altamente Sensibles, de Paz PAS. Murcia, sí, ¿Sí? correcto. ¿Qué significa también todo eso? El pertenecer a una asociación donde además ves que hay otras personas como tú, como vosotros en ese sentido y también de alguna forma podréis apoyaros, entenderos, buscar también todo eso. Lo primero es reconfortante, ¿vale? Porque dejas de ser, al final, eh, casi todos, muchas veces nos creemos que somos únicos y realmente únicos no somos diferentes, pero únicos no somos, ¿vale? Me refiero, Sí, sí, sí. tenemos muchos rasgos parecidos, pero la Asociación Paz, sobre todo la función vital es de conectar personas, de dar formación a los padres para que puedan gestionar mejor las emociones de sus hijos y, y también el hecho de dar soporte y relacionarte con ese tipo de personas, ¿vale? Al final, ¿qué ocurre? Pues te pones a investigar un poquito y rascas un poquito y un 20% de la población es paz, ¿vale? O sea, eso quiere decir que si nosotros tenemos en un cole 20 críos, ¿vale? Vamos a tener un porcentaje mucho más elevado de lo que creemos de paz. Lo que pasa es que muchas veces no se identifica, Claro. porque los paz tienen unos rasgos característicos que pueden ser mucho más llamativos, como pueda ser, por ejemplo, muy sensibles con el ruido, muy sensibles con las luces, muy sensibles con los olores, muy sensibles con la ropa, pero también tiene otras características, un alto sentido de la justicia, ¿vale? Eh, una gran empatía, eh, un, una gran sensibilidad a la hora de percibir cosas, su intuición también. Entonces, todo ese tipo de cosillas son rasgos que tienen los PAS que, bueno, muchas veces hay que identificar. No todos los PAS son iguales. Y tú has dicho antes una cosilla y quería simplemente para que, no sé, para enriquecer lo que es un PAS, el concepto, para que entendáis Ujú. mejor, un PAS al final eh, percibe el mundo de otra manera, diferente, porque tiene un mayor número de receptores. ¿Vale? El nivel de procesamiento es el mismo que el de una persona normal, al menos que sea una alta capacidad, ¿vale? O algún tipo de otra patología,
o patología no, perdón, característica a nivel psicológico. Pero que tenga mucho más número de receptores es lo que hace que se sature, ¿vale? Vosotros imaginaros que entréis en una sala en la que hay mucha luz y os deslumbra. Pues un PAS le ocurre eso, pero en unas condiciones normales, o hay mucho ruido. ¿Qué pasa? Que procesar toda esa información durante mucho rato genera que tu sistema, en este caso límbico, y tu sistema parasimpático se altere, aumenta tu respiración, te sientes mal, ¿vale? Por eso empezar a gestionar y entender cómo se producen todas esas cosillas ayuda a que los PAS sean menos explosivos en sus reacciones. A veces ocurre, ¿vale? Que tú tienes un crío pequeño, vas a un centro comercial, el crío está medio bien, ahí súper contento, y de repente a la hora se coge una rabieta brutal, no se puede calmar y tal, hasta que no te lo llevas a un sitio tranquilo. Está saturado, está completamente saturado, ¿vale? Eso más o menos así para que... Claro, es curioso por eso, porque muchas veces desde nuestra ignorancia y desde que todavía no estamos formados en ello, pues lo atribuimos muchas veces a menudas rabietas coge, o sea, es como enseguida se pone que insoportable, cuando en realidad se puede atribuir quizás a lo que tú estás comentando también, y además justificado al 100%, porque nosotros, por ejemplo, el estar en un sitio con mucho ruido, el estar en un sitio donde hay mucha luz o lo que sea, enseguida, si no estás acostumbrado o si tienes más receptores de la cuenta, entiendo que tiene que ser bastante movida, claro, por supuesto. Para mí, como resumen, es un superpoder, ¿vale? Al final es una mejora, ¿vale? Rompo la lanza hacia Sí, eso, a favor. ¿vale? Al final soy un PAS y me vendo, ¿vale? Pero es un superpoder. ¿Por qué? Porque al final puedes percibir más cosas, puedes sentir más cosas, lo único que hay que aprender a gestionarlas, ¿vale? En esta sociedad, como tú dices, muchas veces este crío es un poco llorón, este crío es un poco tal, blandito, este crío o esta cría, y eso marca un estigma. Pero para que os hagáis una idea, y ya con esto de PAS os dejo de Por ejemplo, en Japón, ¿vale? Que es otro tipo de cultura completamente diferente, lo que ocurre es que cuando se detecta un PAS en el colegio, un crío PAS en el colegio, lo que ocurre es que le atribuyen el puesto más importante de la clase. ¿Sabéis cuál es el puesto más importante de la clase? ¿Cuál sería? No será delegado. Correcto, el delegado, ¿vale? Aquí no. Aquí, claro. ¿Vale? Y el delegado... El delegado aquí está machacado, ¿vale? Ya tenemos ahí un no contraste, quería ¿vale? nadie, yo me acuerdo que no quería nadie ser delegado. Ajá. Claro, cuando poníamos, además éramos bastante cabroncetes Al que te caiga peor. que poníamos en el papelito al que nos caía peor para que fuese delegado. Correcto. Que- Vale, pues ahí Como ahora. se pone al delegado, pero ¿sabéis por qué? Bueno, ellos también se limpian la clase, los críos, recogen todo, es otro tipo de cultura, ¿vale? Yo no digo que sea mejor ni peor, pero en este aspecto me parece que es una evolución. Y lo ponen por una sencilla razón, porque ellos son conscientes de que un crío con PAS tiene un alto sentido de la justicia y tiene una gran empatía, con lo cual a la hora de resolver conflictos Claro. es mucho más útil. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es un paradigma también que, bueno, siempre tenemos que aprender algo de todos los sitios. Bueno, pues yo creo que nos vendría bien, ¿vale? Ahora ya veis de otra manera, ¿eh? Ahora ya lo veis, ¿eh? Hombre, claro. que- A mí me ha surgido una duda Sí. que quería comentarte, la Carla. Cuando has dicho que eres una persona altamente sensible porque lo has visto en tu hija y has comentado el tema ruido, que una persona que es altamente sensible, el ruido le puede afectar mucho y demás. ¿Tú crees que en los colegios este tipo de personalidad altamente sensible pueda estar, o sea, se pueda enmascarar bajo una persona con autismo? Vale, no, yo ahí sí que es verdad que puede coincidir que una persona, porque al final es un rasgo de la personalidad. Por eso, Vale. y el autismo, El autismo no es un rasgo de la personalidad. ya, pero Vale, me refiero. se puede- manifiesta más o menos de la misma forma, ¿no? No llega a manifestarse de la misma forma porque al final el autismo tiene muchos grados, pero al final las competencias que tiene el propio crío independientes, como por ejemplo hacer ciertas actividades independientes, se ven limitadas porque no perciben bien esas órdenes o no entienden bien esas órdenes, ¿vale? No soy experto en autismo, pero sí que es verdad que conozco bien cómo funciona más o menos, ¿vale? Con un PAS no, con un PAS lo que podemos etiquetar más, quizás sería como este crío es muy friki, este crío es muy tontico, este crío es muy blandito. Quizá con autismo se hacen diagnósticos mucho más certeros,
¿vale? Sí. Que con un PAS. Con un PAS no existe un test como tal, porque es al final, sí existe un test, pero es un test no oficial, ¿vale? Porque es un rasgo de la personalidad. Entonces no es tan medible, tan tangible. Pero sí que es verdad que hay muchos críos que son altas capacidades y son PAS, hay muchos críos que tienen autismo y son PAS. Podemos entender también que un crío con autismo, por ejemplo, a veces llevan auriculares Sí. porque les molesta. Pues es una doble excepcionalidad, ¿vale? O sea, puede ocurrir. Igual que una alta capacidad también puede tener autismo. O sea, son dobles excepcionalidades. En este caso no se llamaría bien doble excepcionalidad porque es un rasgo de la personalidad, pero sí que se puede decir. ¿Vale? Guay, guay. Entonces, creo que no. Creo que puede ser un complemento, que aparte de tener un autismo, puede ser PAS también. Vale, sí. Habría vale, que vale. sumarlo. O sea, perdón. ¿No? Sí. Te dejamos que siga preguntando. Vale, vale. O sea, teniendo en cuenta ya estos dos contextos, ¿vale? Para dejar un poco aparte el tema PAS, Sí. ¿vale? A mí me interesaría saber mucho, pues, como una cosa que nos comentaste, cuando eras más joven, tus amigos como cariñosamente te llamaban chamán. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese apodo? Cuéntanos la historia. Lo de chamán, a ver, yo ya los dejo de llamar amigos, ¿vale? Son como cabrones. No. En este momento lo decían cariñosamente, lo Siempre, decían siempre así, ¿no? cariñosamente, siempre cariñosamente. De Muy hecho, claro. tengo una amiga que siempre me llama chamán o chamancito, tal, siempre con mucho cariño, porque hay muchas de las cosas que le cuento o incluso que trabajo, ¿vale? A nivel craneal o una cosa que se llama el reset, ¿vale? Que hago un reset, ¿vale? Una cosilla que es a nivel eh, técnicas craneales, ¿vale? Para el líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Entonces lo que ocurre es que tú tienes una sensación como de que tu cuerpo se relaja muchísimo, cambia tu respiración, cambia todo y después vuelve a reiniciar. Eso es para el líquido cefalorraquídeo, cuando se llena y se sale, tal, lo que hacemos es una compresión a nivel craneal. Es muy relajante y sobre todo está indicado para procesos traumáticos y tal. Sin ¿vale? ningún tipo de peligro ni de nada. Para nada. Se le puede hacer a todo el mundo. Y no es invasivo, correcto. Se puede hacer, a ver, si esa persona tiene una patología craneal o tiene una inflamación en el cráneo, evidentemente no. Claro. Pero todo lo demás no hay ningún problema. De hecho, yo trato a bebés. De hecho, simplemente colocar la mano, ¿vale? Y sentir lo que estás haciendo y poner más intención. Al final es poner intención. Y lo del chamán muchas veces viene de ahí, de que a veces haces cosas que parecen magia. Para mí, como os he dicho antes, no sé si todo tiene explicación, pero no porque no la tenga, sino porque todavía no la he encontrado. ¿Vale? Soy muy occidental, ¿vale? Soy muy occidental, pero que yo no sepa la explicación no quiere decir que no la tenga, ¿vale? Entonces viene de ahí, de todas esas cosillas. Y yo creo que te refieres a una experiencia que te conté, puede ser una experiencia que te conté de cuando era pequeño. De cuando eras joven con el trato que tenías con tu madre y. Correcto, sí, y sí. la energía o algo así. Sí. Yo, de hecho, lo he llegado a entender más cuando he sido más mayor. O sea, realmente cuando he sido más mayor es cuando lo he interiorizado. Y por eso también me chocó mucho el día que me encontré a estas personas y me dijeron que me tenía que dedicar a eso. Porque yo no recordaba bien si alguien antes había dado masajes. Y desde ese día que me dijeron eso, claro, lo hablé con mi madre y cuando lo hablé me dijo, sí, es verdad. ¿Te acuerdas cuando eras pequeño y tal? Y digo, sí me acuerdo de ese día, porque además hay una cosa que choca mucho y es que yo me acuerdo de cuando era muy pequeño. O sea, yo a lo mejor desde que tenía 2 años tengo muchísimos recuerdos. No es frecuente, pero tengo muchísimos recuerdos. Yo no tengo ninguno. Brutales. O sea, pero brutales de olores, de colores, de sitios, de cosas. Pero Exagerados. tú no tienes ninguno porque normalmente. Te los inventas, ¿no? No. Ah. Es que lo busqué en internet y lo pone que hasta a partir de los 3 años el bebé no empieza a coger ningún recuerdo. Con lo cual, si tú con 2 años tienes recuerdos, o sea, tómatelo como un don. Y yo creo Otro más. que creo que tienes un don. A ver, realmente creo que tiene que ver todo. Yo la explicación es el PAS, ¿vale? O sea, el acordarte, porque además lo he comprobado mucho con mi hija. Mi hija tiene recuerdos desde muy temprano, muy temprano, que te empieza a decir cosas. ¿Te acuerdas? La carnicería del Palmar, la carnicería de la Car y tal. Me empieza a describir lo que había allí y todo. Súper pequeña, ¿vale? O sea, que creo que. O sea, lo he comprobado, no se lo he dicho yo, ni ha visto fotos, o sea, lo sabe. Entonces creo que sí. Pues me acuerdo de eso, volviendo al hilo, Sí, ¿vale? lo de tu madre. Pues fue un día que yo estaba en el pueblo y habíamos hablado mi madre y yo de ese recuerdo, y entonces os cuento el recuerdo como tal. Estaba en el pueblo y entonces mi madre solía tener cólicos nefríticos, ¿vale? Con cierta frecuencia.
Y cogimos y se encontraba muy mal y era por la noche, estábamos ahí en el pueblo, era verano y se metió en la cama. Yo siempre he sido una persona que necesito el contacto físico, ¿vale? Desde muy pequeño yo he sido como muy sobón, el crío este que es muy sobón y tal, Sí. de tocar, de sentirse, yo me dormía y tenía que dormirme pues tocando algo, tocando a mi madre o tal. Y me acuerdo que le dije, me voy a acostar contigo y me tumbo, tendría yo 5 añitos, 5 o 6 como mucho, no recuerdo bien ahora mismo la edad exacta, ¿vale? Porque además mi madre ya ha fallecido y no puedo No. contrastar la edad que tenía. Total, que cojo, me tumbo con ella, le pongo la mano y según le pongo la mano en la espalda donde le dolía, digo, ¿dónde te duele tal? Le pongo la mano y me quedo allí durmiendo con ella. Pero a todo esto yo con un poco de conciencia, ¿vale? De intentar poner intención en lo que hace, ¿vale? Que al final yo creo que lo define todo en esta vida, ¿vale? Intentar curar. Sí, llamémoslo así, ¿vale? Poner intención, como un juego, como un crío, venga, va, yo te pongo la mano, que seguro te vas a encontrar mejor. Total, que pasan 15, 20 minutos, se levanta y le dice a mi abuelo en la puerta y tal, porque era verano, y le dice, ya no me duele. Y se ha quedado el crío durmiendo y tal, dice, pero es que no me duele. Se me ha puesto la mano y tal, hasta un rato conmigo ahí y ya no me duele. Total, que me levanto a la mañana siguiente y estaba con fiebre. Toda la noche la pasé con fiebre, me pasé malo. A la mañana siguiente cuando me levanté, estaba hablando con mi abuelo, con mis padres y tal. Y mira, me ha pasado esto, tal. Dice, tú encima estás malo. Yo, siendo un espectador, total, que al final dice mi abuelo, ay, tal, pues mira, a ver si el hijo va a tener, el crío va a tener un don y tal. Dile que me toque la rodilla, que me duele la rodilla, que mi abuelo tiene una artrosis que flipa. Claro, uno dice ya, Total, explotación infantil. Me Claro. coge, me coge y me dice, ponme la mano en la rodilla. Le pongo la mano en la rodilla, tal, y al rato, hostia, ya no me duele, tal. Claro, todo el mundo allí, hostia, no me duele, tal. Esa misma tarde otra vez con fiebre, malo. Otra vez, el crío se ha puesto malo, tal. Total, que pasan unos días, el vecino, oye, que crío, me ha quitado este dolor, fíjate lo que ha pasado, fíjate no sé qué, tal. Y pasan 2 o 3 días, yo ya estaba todo bien, todo perfecto, y el vecino, que también tenía un dolor de algo de no sé qué, me llevan a ver al vecino. Voy a ver al vecino lo de ponerle la mano y tal, no sé qué. Yo allí, el vecino además era muy buena gente, le apreciaba un montón, pongo la mano, todo bien, y esa misma noche, otra vez malo. Entonces, al día siguiente, ya cuando me levanté, dijo mi madre, mira, esto ha pasado 3 veces, dice, esto ya no va a pasar más. Dice, el quiero se pone malo cada vez que toca a alguien, dice, yo no sé exactamente lo que ocurre, dice, pero no. Y entonces eso se quedó ahí guardado, se quedó ahí en un cajón, ¿vale? Que esta gente fue Sí. no sé, lo que Lo vieron, lo que percibió, sintieron, claro. yo no sé exactamente lo que pasó ahí, ¿vale? Pero que me llevó a todo esto. Y ahora de adulto, teniendo conciencia, ¿ha intentado alguna vez decir, voy a curar? El principio de la osteopatía es la intención también, ¿vale? O sea, no es el hecho de curar, es el hecho de intentar mejorar o aportar. Al final, eso sí que suena un poco a chamanismo, pero por ejemplo, cuando tú tocas a una persona, yo tenía uno de los profesores que siempre lo decía así, dice, hacer este protocolo, dice, para intentar, luego yo he entendido que puede ser porque vibres en esa frecuencia o porque lo intentes hacer como tú quieras, no sé exactamente lo que es, ¿vale? Porque lo de vibrar también es relativo, aunque creo en ello. De llegar y poner intención, pedir permiso. Yo voy a hacerte craneal y lo primero que hago cuando te pongo las manos es pedir permiso, ¿vale? Pedir permiso de manera interna, es decir, Ni siquiera ni mencionándolo, sino siquiera tú, de verbalmente, manera pedir interna. permiso y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pedir permiso es, voy a intentar ayudarte, voy a intentar a ver qué puedo aportarte, ¿vale? Y creo que si tú estás vibrando en una frecuencia, puedes conseguir que la otra persona cambie su frecuencia de vibrar, ¿vale? Cuando hablamos de esto, hablamos de física cuántica, no estoy hablando de cualquier cosa y yo he sido súper escéptico siempre hasta que tuve un profesor de un máster de posturología que me empezó a relacionar la física cuántica con el cuerpo humano a nivel de célula, cómo la energía se transforma, un impulso muscular se transforma ¿sabéis lo que es el piezoeléctrico? ¿No? El cuarzo tiene la capacidad piezoeléctrica. Cuando yo la piso, si cojo una plancha de cuarzo y la piso, esa compresión, esa fuerza, se genera un impulso eléctrico. O sea, es capaz de cambiar lo mecánico por lo eléctrico, ¿vale? Pues nuestro cuerpo es capaz de hacer eso. Un impulso en una célula, por ejemplo, en la rodilla, al final eh, la propia célula es capaz de detectarlo. Ahora la estructura no la puedo decir porque no la recuerdo bien del todo, y la transforma en un impulso. Y ese impulso es identificado por el cuerpo, ¿vale? A nivel celular.
sea que es bastante, bastante chulo, ¿vale? Sí. ¿Crees entonces en el Reiki? ¿A mí? Reiki Me. ¿En Reiki? ¿Crees entonces? Ahí está muy El Reiki sí. rápido. Ahí está muy rápido. Ahí está muy No, rápido. es fino, Ricky, no. Sí, sí, no, Ricky es muy fino. Entonces, ¿crees en Reiki? Vale, en el Reiki, no es que crea o no crea, yo lo puedo llamar de otra manera, pero sí que es verdad que creo en la energía, ¿vale? Yo no soy quien para decirle a la gente lo que tiene que creer o lo que hay o lo que no hay, ni mucho menos, yo lo respeto todo, pero sí que es verdad que creo que energía sí hay, que hay muchas maneras de llamarla, pero que nuestro cuerpo está claro que depende, todo ser vivo depende de energía. Con esto he dicho todo y no he dicho nada, pero No, pero queda claro. Entonces, también en la relación del universo con la energía, Ujú. al final somos energía y eso es, vamos, Claro, yo pienso eso, somos energía y al final lo que ocurre es que yo creo que entre nosotros podemos intercambiar energía, ¿vale? Porque al final cuando tú tocas a una persona, cuando tú le das. Yo muchas veces, os voy a poner un ejemplo. Cuando alguien viene a la consulta, ya no hablando de Reiki ni de nada, cuando alguien viene a la consulta y me dice, no, pero yo le puedo dar un masaje, sobre todo cuando son críos, tal, yo le puedo dar un masaje al crío, tal. Digo, mira, el masaje que tú le vas a dar al crío es el masaje el mejor que le puedan dar. Porque con el cariño y la intención que tú le vas a dar ese masaje a tu hijo, No. no se la puedo dar yo. Por mucha intención que yo ponga, por mucho conocimiento que yo tenga de ciertas cosas, no se lo puedo dar. ¿Vale? Entonces, eso es a lo que me refiero. O sea, al final la intención, el buen tal, siempre va a ayudar. Y eso es energía, ¿vale? Al por final, eso entonces nuestras mujeres nos piden que les demos masaje y Sí, tal. tiene que ser eso. Yo creo que sí. en los pies, ¿vale? En los pies. Ah, Porque no despistéis luego. Lo vamos con mucho cariño. puede ser, pues. Pues Correcto. cuéntanos un poco para la gente que no tenemos ni idea sobre los armónicos y lo que es la sintonía con el cuerpo. Correcto. Ahí, bien, la vibración. La vibración tiene mucho que ver con los armónicos, lo que hemos hablado de este profesor que relacionaba la física cuántica, hablaba de los armónicos y uno de los ejemplos que nos ponía es un piano, ¿vale? Tú cuando tienes un piano y tocas una tecla, ¿vale? Esa tecla comienza a vibrar una cuerda y esa cuerda va a vibrar durante un tiempo determinado con una frecuencia determinada, ¿vale? Hasta ahí todo bien, hasta ahí la física es muy sencilla, ¿vale? ¿Por qué en este caso comienzan a vibrar otras cuerdas muy concretas del propio piano, ¿vale? No sé si lo habéis hecho alguna vez el experimento, No. ¿vale? Eh, realmente, por ejemplo, con una frecuencia menor, pero esa misma tecla, por ejemplo, tú tocas el do, empiezan a vibrar el do con menor frecuencia y el do con una quinta, ¿vale? Ujú. ¿Por qué ocurre eso? Si no se están tocando, no se está transmitiendo. ¿Por qué comienza a vibrar? Porque tiene la misma estructura. Y las estructuras que vibran en la misma frecuencia, ¿vale? Cuando hay algo que una empieza a vibrar, las demás se contagian. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy vibrando una frecuencia concreta y tú, ese cuerpo, esa estructura, tiene la misma frecuencia diseñada, lo que va a ocurrir es que va a empezar a vibrar en esa frecuencia. ¿Vale? Suena muy complejo, pero realmente es lo que percibimos. Cuando entras a una sala, ¿por qué entras a una sala y dices, uff, esta sala, madre mía, me da mal rollo, o esta persona no la conozco, tío, pero no me da buen rollo? Hay gente que dice, ya el que es un poquito más místico no me vibra, Sí, ¿vale? sí. Pero realmente yo creo que tiene que ver con eso, ¿vale? Con el hecho de que tú tienes una frecuencia que puede variar, pero que está así. Entonces, a nivel físico está demostrado, el tema de los armónicos, que la vibración en las estructuras que tienen la misma frecuencia de vibración, no hace falta que se toquen. La vibración se traslada en el espacio, en el sonido. Entonces se puede transmitir, con lo cual podemos proyectar vibración. Nosotros, es decir, que desde que te conocimos, entiendo que estamos en la misma vibra, porque es verdad que siempre hemos Yo me siento súper a gusto, o sea siempre que hemos tenido Eso es bueno. ese buen rollo de entrada y siempre hemos estado súper a gusto. Hay una cosa que hace, además, que nos mola mucho, que te vamos a pedir que se la hagas a Ricky, porque claro, nosotros ya nos vimos y echamos un rato, pero Ricky no. Quiero que... Me Prepárate. da una sorpresa, yo no sé. Una sorpresa. Quiero que evalúes a Ricky tal y como hace
con gente y además te animamos a que ese proyecto lo pongas en marcha y lo hagas por la calle o lo hagas en plan viral para Instagram, para todas estas redes, porque es muy curioso. Adelante, dinos cosas de Ricky, así solo mirando. Ponlo en un aprieto. Vale. Realmente esto nace desde la posturología, ¿vale? La propia evaluación posturológica. Y a mí me gusta mucho hacer esto porque al final es una valoración rápida de la persona de ciertos elementos que no solo son a simple vista muy perceptibles, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, con Ricky vemos que tiene una inclinación todo el rato del cuello hacia el lado derecho, con lo cual el ojo derecho está un poquito más bajo y en teoría es su ojo director, porque aunque él me esté mirando hacia mí, ¿vale? Realmente su ojo derecho está un poquito más adelantado que el ojo izquierdo. Eso genera que haga una ligera inclinación y una rotación. Tiene un poquito de astigmatismo. No sé si realmente, aparte de miopía, porque miopía tiene seguro, ¿vale? Tiene un poquito de astigmatismo. Y si le vemos, tiene una oreja más elevada que otra, ¿vale? Porque a nivel facial somos asimétricos, pero ya podemos ver. También veo que en este caso el hombro izquierdo siempre está mucho más elevado, aunque lo tengo aquí porque se siente más cómodo. ¿Vale? Entonces, hombro izquierdo más elevado y cadera derecha seguramente bloqueada porque siempre está cruzando la pierna del lado izquierdo arriba. Si intenta cambiar la pierna y la pone en el lado derecho, seguramente esté mucho más incómodo. ¿Eres zurdo? Sí. Vale. Ok, más cosillas. Podemos ver más cosas. Por ejemplo, en principio no se le ve que sea fumador porque se ve por las uñas. A nivel visual sí que aprieta un poquito muelas, ¿vale? Pero no mucho en la noche. Con lo cual ya tenemos ciertos factores que nos pueden condicionar. Por ejemplo, con él ya podríamos ver que a nivel visual debería hacer una valoración, ¿vale? Debería hacer una valoración para si le ha subido el astigmatismo. También a nivel bucal, si chirría dientes para proteger piezas le vendría bien, pero sobre todo la tensión que tiene un poquito, porque si nos fijamos en su estructura está un poquito adelantado, ¿vale? Hay horas de móvil, no sé de qué ocurra aparte de Ricky, O de trabajo. ¿vale? O de trabajo, De oficina. pero también el hecho de que tiene un poquito más de dimensión. Con la postura que él tiene incorporada ahora mismo, pues habría que valorar también que tenga un poquito de acortamiento, ¿vale? En este caso en la fase anteroposterior, que pues, eso puede reflejarse un poquito en reflujo o algún tipo de problema o alguna digestión regulera, ¿vale? No sé si siempre es el caso, pero muchas veces sí que el hecho de estar adelantado, ¿vale? Con una postura de más anteversión genera un pequeño acortamiento. Ya con eso podríamos saber un poquito. Luego ya se entraría en profundidad con él a ver qué sintomología tiene y si alguna está relacionada. Pero, por ejemplo, si a él suele tener tortícolis con bastante frecuencia, pues habrá que recomendarle que el punto de trabajo lo ubique de cierta manera, o por ejemplo que las gafas le eche un vistacillo, o que con la boca lo trabaje. Si lo viésemos de pie también podríamos ver las rodillas, podríamos ver la pisada. Pero bueno, así rapidito Sí, se podría ver. con eso tengo bastante. Eso te iba a decir, ¿qué te parece? Te conoce más que Me ha hecho nosotros. un cuadro, ¿no? Oh, De tal manera Arreglado, ¿sabes? está perfecto. ¿Eh? Vamos Sí, a dejarlo sí, ahí, ¿vale? O sea, Mira que la esto- sensación con la No, que ya tengo novia, no te preocupes. Me tengo que vender, estoy lo tienes perfecto. todo hecho. La sensación con la que te quedas después de todo eso es como en plan, uff, qué bajón, pero Total. a nivel, No. digamos, el cómputo general, pues Sí. también está Sale guapo, positivo, está sí, guapo. sale positivo. Vale, Sale de volver como Además, haciendo. he hablado yo solo, ahora puede verificar él si hay cosas que he dicho que sí están, Total. ¿vale? Que si es Totalmente. verdad que son así o no, porque como todo, yo me equivoco todos los días. Sí, sí, muchas veces, ¿eh? claro. Pero todo lo que ha Sí, dicho menos va- lo de reflujo no tengo, pero lo demás sí, la tensión, tengo mucha tensión en lo que es la mandíbula, A eso sí nivel es verdad. mandibular. Curioso, Sí que sí. es muy curioso Sí, cómo totalmente, al solo final, con la... pues Ni siempre siquiera está- tocarte, decir, no, solo mirar. pues ya, curioso. Nos gusta ese juego mucho. Tienes que ponerlo. Bueno, nosotros lo llamamos juego. Al final, forma parte, Para mí, forma parte de un trabajo. para mí es el diagnóstico, es un diagnóstico posturológico a simple vista, pero me lo tomo como un juego Claro, realmente, claro, ¿vale? O sea, no, yo me lo y tomo como un juego. además es que es divertido, de verdad que te animamos a que, y porque creemos que puede ser súper viral, además, que por la calle vayas, cojas a alguien y le digas, pues tú tienes, si sobrevives, Señor, Aparte, señor, ¿por qué? aparte es una manera de faltar muy elegante, ¿vale? O sea, tú puedes faltar amigos y tal, y todo se lo agradece. Luego, tío, Uno muchas más gracias. bajo que otro. además más bien vestido, con tu Claro. chaqueta, tal, o sea que nadie Ya ves. nadie te va a decir nada. Te vamos a hacer, tenemos como una sección que hemos implantado, que es el reseteo de tercer grado, que son unas preguntas así como muy directas y rápidas y tal. Normalmente decimos que sean concisos, pero como esta es tu casa, tú sé conciso si quieres y si no, no. ¿Sabes? Aquí haces lo que tú quieras. Empiezas tú, Fran, creo. Si no te la tienes que pensar, si está ahí escrita. No, ya. Ya, pero es que yo quería hacerle otra pregunta antes de pasar. Ah, este momento. vale, Ya. vale.
que quiere romper los esquemas. Venga, adelante, Fran. ¿Puedo? Como si fuese tuyo, el programa. Me está dando miedo, ¿eh? Se lo está pensando mucho. A ver, a mí es que me ha quedado una cosilla en el tintero antes de pasar a este momento, y es que has estado comentando antes que siendo una persona altamente sensible y haciendo los tratamientos que hace y demás, ¿cómo haces para que cuando tratas a un paciente no te lleves ese dolor a tu casa? Muy buena pregunta, además, ¿eh? Sí, de Está hecho, bien que vayas interrumpido. Muy bien. sí, no, pero ha tirado ahí bien. Lo ha pensado, pero la verdad es que es una muy buena pregunta porque realmente ha sido un problema durante mucho tiempo. Durante cierto tiempo ha sido un problema, ¿vale? El hecho de que tú llegas a casa, llegas más cansado, más fatigado, pero a veces sin haber trabajado demasiadas horas. Y es la percepción que tú tienes bueno, con ciertas personas que vienen con problemas y que tú no les culpas a ellos. Pero sí que es verdad que te sientes mal. Entonces, yo he encontrado una manera o distintas maneras de poder, no solo físico, porque físico puedes hacer estiramientos, sino al final quitarte un poquito esa carga que puedas llevar, que hablábamos antes de la vibración, porque igual que tú puedes vibrar de una manera, también esa persona puede transmitirte a ti algo, y es el agua. A mí me sienta guay. Yo llego a mi casa y de hecho entro por la puerta, le digo a mi mujer, a mi hija hola y voy directo a la ducha, ¿vale? Porque cuando salgo soy otra persona. Directamente, porque salgo con más ánimo, con más energía, tal. A mí el agua me sienta increíble. Y si es fría, mejor todavía. Te iba a preguntar eso, que si daba igual fría o caliente, pero Si es fría, me sienta mejor porque me despejo un poco más y tal. Y porque me gusta, yo de hecho, no hace mucho tiempo, no voy a vacilar, pero estoy intentando siempre finalizar con al menos 20-30 segundos todas las duchas con agua fría. lo más fría que Al da la máximo, ducha. al máximo de fría. Y realmente es una manera de quitarme tensión. A mí me funciona, ¿vale? A mí me funciona muy bien. Y con mi hija, por ejemplo, también me sirve como, volvemos a lo mismo, con vuestro nombre, me sirve como reset, ¿vale? Un reset, una manera de cortar y cambiar todo. Y el cuerpo vibra de otra manera, para mí vibra de otra manera. El agua de otra manera siempre has dicho que es algo que es un elemento que, igual que el fuego, que son elementos Purificador. purificadores, bueno, pues en mi caso, guay. O sea que es así, esa es la estrategia, pero no la tengo hace mucho, ¿eh? Se podría decir que es tu reset de tu día, Justo, o mi reset de mi de un día día, de estrés, ¿no? de un día de trabajo, literalmente. O sea, de cualquier día de trabajo. Yo invito a la gente que muchas veces lo haga, ¿eh? ¿Vale? Porque además llegas a casa, yo lo he probado muchas veces y ya mi mujer me dice, venga, ves a la ducha, anda, que, ¿sabes? No, me lo dice porque me dice, no te veo, no estás bien, no estás con ánimo, no estás tal. Tira a la ducha y sal como... Sale Y es cantando. lluvia de estrella. Ahí sales allí, ¿sabes? Y yo me gusta decir, te miro y te manipulo. Lo pondremos en práctica. Yo tengo que integrarlo también, es verdad, lo de las duchas frías. Es una tarea que tengo pendiente. Pero es verdad que hay algunos momentos en los que cuesta. Soy cuesta murciano, bastante. ¿vale? Soy murciano si tenéis ahí un hándicap importante, ¿vale? Durante un tiempo lo hice un poco. Y la verdad que es verdad que sentaba bien, ¿eh? O sea, a mí también me sentaba bien. Ahora sí. Sí, vamos a comenzar. Ahora Vamos sí, a comenzar ya con vamos el al reseteo del Al teclado. reseteo del Si da teclado. permiso, Fran. Sí, sí. Es que era solamente esa percepción que quería hacerte y Adelante. ya está. Don director ¿Vale? del programa. Muchas gracias. Vamos a ver. Ya que eres posturólogo, dinos una postura que deberíamos de cambiar ahora mismo. Pero todo el mundo. Todo el mundo, mira, Sí. la más sencilla y la más universal, la de mirar el móvil. Vale, a mí me viene mucha gente con muchas molestias de cuello, de espalda, lumbares, adolescentes ves cómo están, pero los mayores también, porque también pasan muchas horas. Y realmente cuando estamos con el móvil estamos en esta postura, ¿vale? Con el cuello muy adelantado, con mandíbula además anteriorizada, trapecio, sufren. Y es tan sencillo como coger y hacer este gesto. Y empezar a mirar el móvil en este gesto. Sujetándolo con una mano y sujetando el codo desde aquí. Además, si lo hacéis, vais a percibir lo sencillo que es cuando está el codo apoyado, que podéis estar mucho más tiempo. ¿Vale? Además, vais a conseguir una cosa más, que es que solo tenéis una mano y no podéis hacer el scroll infinito todo el rato, que es el scroll del demonio. O sea, que 2 por 1 tenéis. ¿Cuánto tiempo se puede perder con.? Y cuando estás acostado, que estás. Un poco más fácil. ¿No? Vale, O sea, en una posición más adecuada. Cuando Sería estás esa. acostado, estás sin teléfono. Vale, Fran. cuando estás No, acostado. cuando te acuestas, por ejemplo, te acuestas en la cama para descansar un poco unos 5 minuticos y te pones así con el teléfono a mirar el teléfono así. Eso también sería una mala postura. Puedes apoyar los codos o ponerte alguna cosita encima, apoyar los codos y subir los codos. Se pueden ir bien. Claro. ¿Vale? Al final es que la pantalla esté un poquito más a la altura de tus ojos. Que no estés como con la cabeza. Claro, que no estés traccionando tanto porque si no te va a molestar mucho.
Un equilibrio, Efectivamente. como la rueda de la vida. Eso es. Bien, bien, bien. Y por la calle, ¿cuántas veces evalúa a la gente la postura? En secreto. En secreto, claro, tiene que ser, si no, Constantemente. todo el rato, ¿no? Constantemente. Normalmente sí, normalmente. Incluso estoy viendo la tele. El otro día estaba viendo ayer el Barça. Oh. El Barça Paris Saint-Germain. Dios mío, Vitiña, ¿cómo vas? No, pero los comentaristas sí. Los comentaristas sí. Los comentaristas los ves y ves las dismetrías en el ojo, la altura del hombro, tal. Ves a Álvaro Benito, ves al otro, tal. Y digo, hostia, Está viendo a Guasimodo. digo, no, claro. Digo, te apañaba yo. Están todos para arrastre. La frase, de ahí viene la frase, te miro y te crujo. ¿Vale? Totalmente. Aquí teníamos. ¿Alguna vez pensaste esta espalda no tiene arreglo? Uf, sí, sí, muchas veces. ¿Sí? Sí, pero realmente todo tiene arreglo. O sea, a ver, arreglo como tal, no, pero sí tiene mejora. ¿Vale? Porque al final la gente es muy agradecida y sobre todo el que más dolor tiene es el que más agradecido es. Sí. Porque al final con que bajes un poquito la sensación de dolor, esa persona ya empieza a cambiar emocionalmente. Ujú. Con lo cual se va a encontrar mucho A mejor. lo mejor a la calidad de vida, claro. Correcto. ¿Y lo has dicho o te lo has guardado? Me lo he guardado siempre, Ah, siempre, bueno. siempre. Aunque intento ser un tío prudente, ¿vale? Enemigos los justos, ¿vale? Tampoco. Un reset de una semana durísima de trabajo. Vale, un reset. Quitando la ducha de agua fría. Eso ya lo has Exactamente. dicho Pero ahora. esas esos son Correcto. diarias. Otra cosita, Ahora- una semana. Para mí, un reset, pues mira, abrirme un vino y ponerme una serie con mi mujer tranquilamente, para mí ese es un reset brutal. El reset de mi día a día también es mi perro, ¿vale? Pasar con el perro también lo recomiendo, que es un reset importante. 11 de la noche en invierno, no hay ni Dios, también es 10 Claro. minutillos muy buenos, ¿eh? Porque hace frío, como el agua fría, ¿no? Correcto, no, pero sí está muy bien. ¿Vale? Yo Totalmente. soy de Madrid también, ¿vale? Soy madrileño, entonces Más duro que nosotros. Estamos acostumbrados, claro. un poquito más de frío he pasado. Totalmente. Después de que... Perdón. Que tú puedes hacer lo que quieras, Claro. Fran. La emoción que más se refleja en el cuerpo. ¿Qué más dices tú? Uf, Eh, Normalmente la emoción, hay muchas emociones, pero quizá la preocupación es la que más se nota. sí. ¿Vale? La preocupación quizá incluso ya a nivel de gesto, de postura corporal, es muy significativa. Cuando alguien está preocupado, le seguiría de cerca quizá el estrés, pero está vinculada a esa Sí. preocupación. Pero la preocupación, sin duda, sí. Se nota. Un hábito pequeño que pueda mejorar tu postura en días. Vale, una técnica que utilizamos que utilizo normalmente de RPG, que es el control postural, ¿vale? Desde la respiración diafragmática. Entonces, respiras, haces 3 respiraciones profundas, echas un poquito los hombros hacia atrás, es un poquito más largo el proceso, ¿vale? Y lo repites durante al menos, o sea, lo dejas durante 2 minutos, 3 veces al día, durante 21 días, para utilizar un poquito la regla de los 21 días. Y con eso, simplemente, es mucho más consciente de tu postura corporal. Cambia todo. Quizá sería la más potente, ¿eh? Es una herramienta útil. Algo que te haya enseñado un paciente y que nunca olvides. Te está fino hoy, ¿eh? Muy bien, ¿eh? A ver, Soy el director. correcto. Ahora lo entiendo todo, Claro. es verdad. A ver quién le dice ahora que no es el director. Algo que haya aprendido de algún paciente, pues quizá al principio es que de todos los pacientes aprendes algo, pero quizá el hecho de tener que verificar siempre las cosas una y otra vez cuando viene el paciente, no dar por hecho, ¿vale? Me acuerdo de un paciente que tenía que siempre venía con una lesión de lumbares que le dolía muy cíclicamente. Acababa de terminar yo de estudiar y venía, lo trataba, hacía lo mejor que podía, se iba, volvía a los 3 días, me duele, y volvía a los 3 días, me duele, y volvía a los 3 días, me duele. Y al final era tan sencillo como que tenía un problema en la pisada. Tenía un problema de la pisada, de un tobillo, y había dado por hecho de todo lo que me había dicho que el dolor era ahí y no había mirado de manera global. Había perdido el foco en lo que es la osteopatía, que al final es contemplar el cuerpo como un todo. Entonces, a partir de ese día, me prometí a mí mismo que esas cosas, me podía pasar otra cosa, pero ese mismo caso no me iba a pasar. ¿Qué dirías que es más difícil de solucionar? ¿Un problema de espalda o una creencia limitante? Uf, una creencia limitante, siempre. Sí, sí, sí. Sin duda.
sin duda. ¿Dónde se guarda más tensión? ¿En el cuello, en la mandíbula o en una discusión de pareja? A ver, de las tres solo hay una que se puede cortar con un cuchillo, que es la tensión del ambiente, ¿vale? La discusión de pareja, pero realmente la mandíbula. La mandíbula, además, el hecho de apretar mandíbula lo hacemos de manera involuntaria, en muchos casos. Es una manera que el cuerpo tiene de disipar parte de esa tensión, de esa energía, y la acumula de esa manera. Qué curioso. Si pudiese resetear algo del ser humano, ¿qué sería? Si pudiese rastrear algo del ser humano, pues quizá el hecho es que hay tantas cosas, es que me vienen muchas cosas a la cabeza, como el tema de guerras, te iba a decir algo así y tal, pero realmente yo lo que resetearía, lo que quitaría a la gente es el hecho de pensar mal de primeras. ¿Vale? El hecho de no juzgar a la gente de primera, no pensar siempre mal del vecino, porque creo que eso nos hace mucho daño. Nos hace mucho daño el hecho de pensar que siempre la gente las hace con intención. Y a mí, hasta que no me demuestre lo contrario, la gente no las hace con intención. Dice mucho de ti. Gracias. Cuando cruje el hueso, ¿qué articulación te gusta más escuchar? Yo reconozco que yo soy fanático de los vídeos de crujir cuello. Vale. A ver, la más espectacular siempre es a nivel cervical. También es con la que más cuidado hay que tener. No porque vayas a generar una patología de extrema gravedad, porque sabes realmente lo que estás haciendo, porque has hecho unos test antes, pero sí que es verdad por el hecho de no generar, no superar los límites fisiológicos para que no generes un espasmo. Porque muchas veces yo puedo generar una movilización y al final lo que ocurre es que lo hago tan rápido, tan fuerte, que hay que hacer la maniobra rápida, ¿vale? Pero es de bajo rango. Entonces, de bajo rango de movimiento. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que si no, el músculo se espasma y entonces les puedo generar pues, una molestia y le dejo un dolor residual. Pero a nivel cervical es la que más me gusta. Es la más espectacular. Sí, eso. ¿Qué opinas de los vídeos estos que son tan virales en internet, donde además son muy espectaculares, por eso entiendo también que se hagan virales, donde te cogen y te crujen ahí, se tiran encima de ti, te hacen ahí, o sea, suena mucho el crujir de los huesos. Sí, están bordeando la barrera entre el osteópata y el sicario. Una cosa ahí. De hecho, yo tengo dudas de alguno, ¿vale? O sea, que puedo tener dudas de alguno, además de uno. Es más show, ¿no?, que otra cosa. Totalmente, es un show que además está muy estratégicamente colocado el micrófono para que suene de una manera concreta, o incluso hay gente que hace hasta ruido articular con la boca, que yo he visto algún vídeo y tal, ahora ya lo han perfeccionado un poquito más, pero realmente resume a muy poco lo que es la osteopatía. Y realmente, de hecho, sé por compañeros de la profesión que en muchos casos el colegio de osteópatas se plantea estas personas darles un toque porque realmente pasan límites articulares, o sea, que te muevan, te hagan una manipulación del cuello y esa persona te mueva el cuello y no respete los ángulos y te lleve, cualquier traumatólogo te va a decir que lo que está haciendo es peligroso. Puede ser peligroso, ¿vale? Peligroso en el sentido de que te genera tortícolis muy fuerte, porque para que haya una patología de que esa persona fallezca hace falta que haya una predisposición genética de ciertas patologías anteriores. Pero no me gusta, resumen, no me gusta. ¿Vale? No me gusta porque no nos deja en buen lugar. Aún así, yo manipulo mucho, ¿vale? Y es lo que mejor se me da hacer. Manipulo muchísimo. Pero sin llegar a hacer ese espectáculo, evidentemente, ni ese ruido, ni. Pero yo muchas veces lo digo, y controlada. Los pacientes que me conocen con tiempo, y les lo digo, no, le explico lo que voy a hacer en cada momento y qué va a sentir. Y lo que ocurre es que se lo digo, no, espero que no te suene como arrogante, pero es que esto es lo que mejor se me da. Y cuando yo manipulo un cuello, una cervical con 2 dedos, ¿vale? No hace falta coger el cuello y llevar a ningún ángulo. Si eres capaz de entender cómo funciona la biomecánica, es mucho más fácil de manipular. O se te tira alguien, un tío de 70 kilos, no, de 90 kilos, como ven los vídeos, se te tira de lado en la cadera, dejando todo el peso con un ballesteo y pasando los rangos articulares. Yo no quería estar en la piel del que está en la camilla. Yo tampoco. Vale, o sea. Yo no los vídeos y tampoco. Sinceramente, ¿vale? Yo no querría estar ahí. Que queda muy espectacular, está claro, pero yo no querría.
Ves los vídeos por el morbo, entiendo. Es adictivo, Pero, también. sí, Y sí, el, claro, claro. el algoritmo te tiene pillado, Te tiene- Totalmente, además. el algoritmo El te cuello, tiene- Pero es verdad que estar ahí en la piel del que está debajo da un poco de cosa. Pues reseteo terminado, reseteo de tercer grado terminado. Además, muy bien, conciso, explicándolo todo perfecto. La verdad que nos mola porque estamos aprendiendo muchísimas cosas. Ricky, creo que te toca a Sí. ti hacer ahí alguna pregunta un poco Si, profunda. si tuvieras delante a tu yo niño, ¿qué creencia limitante le dirías que no aceptase nunca y por qué? Eso es fácil, porque la trabajo día a día, ¿vale? O sea, parece, es una pregunta profunda, pero para mí es fácil. El hecho de que nadie te diga que no eres capaz de hacer algo, ¿vale? Porque realmente, si alguien te dice que no eres capaz de hacer algo, es porque esa persona no se ve capaz de hacerlo él, pero no sabe si tú eres capaz de hacerlo. Entonces, para mí, yo es lo que le diría, que nadie te diga que no eres capaz de hacer algo. Y eso además pasa mucho. Pasa mucho. Nosotros, por ejemplo, que de la nada nos hemos aventurado a hacer un podcast. ¿Sabes tú quién nos iba a decir a nosotros hace 5 meses que íbamos a estar haciendo un podcast o hace 4 meses? Y es verdad que te encuentras de todo, te encuentras gente que dice que guay y luego hay gente que te dice que no te dicen que no lo hagan, ¿no? Porque te conocen también, te quieren y tal, pero de alguna forma destacan. Es muy difícil, hay mucha gente haciendo podcast, se hacen muchos podcasts todos los días y solo el 10% de los podcasts emite más de 10 episodios y no sé qué, el 90% fracasa antes de los 10 primeros episodios y es como en plan, tío, te estoy diciendo que voy a hacer algo muy guay que me apasiona con mis colegas, No. quizás lo que menos necesite sea Ese comentario. sea que me digas qué tal, tú déjame y si luego no funciona o nos cansamos cuando llevamos 7 podcasts o no viene gente o no le interesa a nadie, pues ya está, pero déjanos Claro. que nos metamos en el lío. Esa es la clave. Y eso es lo que va a llevar a tener éxito, ¿vale? Eso es lo que os lleva a tener éxito, que ya lo tenéis. Que os comportáis como que ya tenéis éxito, o sea, que es positivo. A ti tenéis un Lo dijimos. director y todo. Hombre, O sea, que espectacular. ¿quién nos iba a decir a nosotros que además íbamos a hacer un podcast y íbamos a tener un directo? Exacto. Pues, Para que veáis. si te apetece ir Sí, terminando. sí, porque ya estamos terminando prácticamente la entrevista. Y en este punto, pues, antes de hacerte la pregunta, quiero hacerte un inciso, ¿vale? Que me apetece mucho tenerte aquí con nosotros y demás y darte las gracias por haber venido, ¿vale? Decir a todo el mundo que nos está viendo, ¿vale? Que, desde el momento que yo te conocí, pues, una persona que me aconsejó que fuese a tu consulta y demás, pues desde el minuto uno me di cuenta que iba a ser mi osteópata de por vida. Ya te lo digo porque eres un máquina. Me gustó mucho, me gusta mucho cómo me trata y demás, y lo aconsejo 100%. A todo el mundo lo he hecho, y tú lo sabes, y se lo aconsejo a todo el mundo que es Osteofutura en las mejores manos que puedes estar. Y una de las cosas que a lo mejor, una de las cosas que hablábamos en la última sesión que tuvimos y demás, ¿vale? Con el tema este de la idea limitante y demás, me comentaste como una historia, una historia que tú tienes por ahí del tema de la abuela con la nieta y la pechuga de pollo, que me gusta muchísimo, ¿vale? Y que quiero que compartas aquí con todos nosotros como una historia limitante que me mola. Lo primero, agradeceros a todos y a ti especialmente por estas palabras también. Pero yo estoy súper cómodo, a mí me encanta lo que hacéis, creo que aportáis valor, que al final es lo importante. Creo que lo que tenemos que hacer todos es aportar valor, devolver un poquito lo que nos dan, lo que la sociedad nos da. Bueno, y tus palabras al final lo que ocurre es que alimentan el ego. Que yo lo tengo bastante ahí encerradito con llave, pero escucha, que una palmadita siempre se agradece. Yo te agradezco un montón tus palabras porque de verdad que es por lo que me levanto todos los días, por intentar aportar. Con respecto a lo que decías de la historia, vale, yo aparte de osteópata me gustan muchas otras cosillas, me gusta mucho el crecimiento personal, también sigo a mucha gente en redes, a Sergio Fernández, Juan Aro, que son inversores, que son también hacen crecimiento personal, Raymond Sansó, y de ellos he escuchado esa historia que te conté ese día. Y creo que refleja muy bien lo que son las creencias limitantes, ¿vale?
En este caso, si queréis, os la cuento y Claro, os hombre, digo, sí, os digo un poquito. Con Fero y señales, o sea, Vale. expláyate. Pues mira, esto es realmente es una cría que está en casa, que va a cenar, que tiene 6-7 añitos, es una cría muy inquieta y está con su madre en la cocina y tiene una mesita allí para cenar y tal. Y la madre le está preparando la cena, entonces le dice a su hija que se siente en la mesa. Siéntate que enseguida te pongo la cena, cariño. Tal. Y según está preparando la cena, le pone la cena y le pone un filete. ¿Vale? Ese filete que le pone, pues la cría, que es muy curiosa, lo empieza a mirar. Y le dice a la madre, mamá, al filete le falta un trozo y tal. Y dice la madre, ya, pero ¿el filete está bueno o no? La madre sigue haciendo cosas por ahí por la casa. Sí, pero no lo he probado todavía, pero ¿por qué le falta un trozo? Bueno, cariño, tú cómete el filete que el filete está bueno y tal. Total, que la hija se empieza a comer el filete y al ratito le vuelve a decir los 2-3 minutillos. Pero mamá, ¿por qué le falta un trozo al filete? Que yo quiero saber por qué le falta un trozo al filete. Total, que la madre se da la vuelta, se acerca a ella y le dice, a ver, ¿el filete está bueno? Que sí, mamá, que el filete está bueno. Dice, pues entonces, ¿qué más da que le falte un filete? Dice, no, pero es por curiosidad. Dice, bueno, vas a ver, mira, el filete le falta un trozo porque yo lo hago igual que lo hacía mi madre. Dice, siempre hemos hecho los filetes, la abuela sabe que lo hace súper rico y yo lo hago exactamente igual. Venga, vale, va. La cría se comiendo el filete y le dice a los 2 minutos otra vez la cría, mamá, ¿puedo llamar a la abuela para preguntarle por qué hace el filete así? Venga, va, llama a la abuela si quieres, tal. Pero luego tienes que terminar de cenar. Vale, coge el teléfono, llama a la abuela. Abuela, que estoy aquí cenando, que mi madre me ha hecho un filete. Y la abuela, ¿pero está bueno el filete? Sí, sí, abuela, el filete está bueno, ¿vale? Lo que le importa siempre a las madres, ¿vale? Que tú cenes bien y que estés bien alimentado, ¿vale? Pero le falta un trozo. Ya, pero está bueno, sí, pero ¿por qué le falta un trozo? Dice, pues no lo sé. Dice, es que mi madre dice que lo hace igual que tú. Entonces la abuela dice, ah, es verdad. Dice, yo lo hago igual que lo hace mi madre. Dice, y por eso lo hago así. Total, que coge la cría. Pues, venga, abuelita, vale, pues muchas gracias. Cuelga y entonces se va allí y le dice, mamá, lo hace igual que lo hace la bisabuela. Y entonces la cría le viene un momento de lucidez y dice, pues voy a llamar a la bisabuela a la residencia. Era impasible, la cría no paraba, quería la información, necesitaba información. Entonces llama a la bisabuela, ay, mi nieta, qué contenta estoy de oírte y tal. ¿Por qué me llamas? No, porque estoy cocinando un filete y me ha dicho mi madre que lo hace igual que tu hija, el filete. Dice, y me dicen que es que tú lo has hecho siempre así. Dice, ¿por qué lo haces así? Dice, pues, pero está bueno el filete, ¿no? Sí, sí, el filete está bueno, ¿vale? Dice, pues no lo sé, ahora no me acuerdo. Dice, piensa, bisabuela, a ver si te acuerdas por qué. Y entonces la bisabuela se empieza a reír. Y entonces cuando se termina de reír se le dice, ya me he acordado por qué en este caso hacía el filete así. Dice, sí, ¿por qué era bisabuela? Dice, es porque teníamos una sartén muy pequeña en casa y entonces el filete no entraba y teníamos que cortar siempre los filetes para hacerlos a la plancha. La conclusión de esta historia es que al final han cambiado las sartenes, han cambiado los tiempos y seguimos haciendo las cosas con la misma limitación que teníamos cuando esa mujer era más pobre o no tenía esos medios. Ahora que tenemos otros medios tenemos que cambiar nuestro contexto, tenemos que cambiar nuestras herramientas. Eso es una creencia limitante que normalmente representa lo que somos realmente hoy en día. Y hay muchas cosas que no son nuestras, que tenemos adquiridas de nuestros padres o de nuestros maestros, miedos, creencias con el dinero, todo ese tipo de cosillas suelen ser así. Solo podemos darte las gracias, de verdad. Esta es tu casa. Cada vez que te apetezca podemos juntarnos y podemos hablar de estos temas o de lo que tú quieras. Encantado. Hemos estado súper a gustísimo. Gracias de verdad por aportarnos tanto valor. Y que nadie nos diga qué podemos o qué no podemos hacer. Que seamos nosotros dueños de nuestros sueños, que luchemos, que los persigamos y que nos juntemos gente que tira para adelante y que quiere perseguirlo a costa de lo que sea y a costa de todo. Y sobre todo, que estamos en la misma vibra. Correcto. Muchas Gracias, Carlos, de verdad, por este rato. Muchas gracias a vosotros.